Hoy vamos a tener la cuarta parte, aún habrá una quinta, de la conferencia 404 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Nos vamos a centrar, ahora ya sí, en todos esos acontecimientos que tienen que ver con conflictos bélicos, con lo último que se está preparando para las batallas finales, hasta llegar a una realmente final. Pero todo tiene un proceso y las profecías se van cumpliendo paso a paso, día a día, y ya no podemos decir poco a poco, porque todo está yendo muy rápido. Para empezar, añadimos las noticias relevantes de ayer a hoy. La primera con crisis. Una cantidad significativa de bancos podría quebrar en los próximos 2 años, advierte el CEO de Man Group. Vaya advertencias ya, ¿eh? Y la Fed sube la tasa de interés en un 0,25% pese a las recomendaciones para evitar el pánico bancario en Estados Unidos. La cual cosa, ya sabéis todo lo que puede llegar a generar. Pero ahora una noticia para Oriente Medio, concretamente el Líbano. Acordaos que el Papa dijo algo hace poco y lo mostramos. ¿Con quién se había reunido? Con el dirigente del Líbano. Y muy preocupado por la situación del Líbano, pues manifestantes intentan asaltar la sede de gobierno del Líbano y desatan enfrentamientos violentos con la policía. Situación súper tensa, ¿eh? Bueno, pues toda esa situación convulsiva en tantas partes, vais a ver en qué desemboca por todos lados y más que lo hará. Empezamos ya con ese apartado sobre esas profecías de conflictos bélicos para este fin del mundo. Sí, para este fin del mundo. Y con esto no quiero decir que el mundo se va a destruir y todo se acabó por siempre, sino que todo precede a la segunda venida de Jesús para poner punto y final a toda esta locura de 6.000 años. Y empezamos con noticias a partir del 17 de febrero, que es prácticamente el día en que dejamos de hacer las conferencias de noticias de actualidad, y vamos a adentrarnos hasta hoy mismo. Pero como hay tantas, vamos a tenerlo que hacer en una siguiente parte. Empezamos con esta. Arrancan en el Océano Índico ejercicios navales conjuntos de Rusia, China y Sudáfrica. Una vez más, iros fijando en qué países son los que se están posicionando hacia un bando y hacia otro. Corea del Norte amenaza con acciones sin precedentes a Seúl y Estados Unidos si hacen maniobras. Nuland dice: Estados Unidos apoya los ataques contra objetivos legítimos en la península de Crimea. Ucrania no va a estar segura a menos que la península de Crimea sea, como mínimo, desmilitarizada, señaló la subsecretaria de Estado de Estados Unidos. Por tanto, más problemas. Scholz anticipa una guerra larga en Ucrania y pide a otros países que envíen tanques. Más complicado todo, ¿eh? Pues vais a ver cómo se va complicando cada vez más. Lukashenko dice a Putin que Bielorrusia puede fabricar aviones de asalto rusos. Es un caballo de batalla. Sí, una vez más os digo, id mirando qué países se están asociando en un bando y en otro. Macron dice que ahora no es posible negociar con Rusia y asegura que Putin se vería forzado a ello con una contraofensiva de Ucrania. Por tanto, ahora de momento no puede haber negociaciones. Tiene que ir ganando Ucrania para que entonces, finalmente, Rusia ceda más. Más de 53 personas mueren en un ataque del Estado Islámico en Siria. Id mirando también los países que ya están en pleno conflicto.
y que duran desde 2001. Seymour Hersh califica de suicidio pensar que Ucrania puede ganar con un gobierno totalmente corrupto. El legendario periodista asegura que Washington debía buscar un consenso con Rusia en lugar de instigar al conflicto. El reconocido periodista e investigador estadounidense Seymour Hersh considera que Washington no debía provocar el conflicto en Ucrania ni autorizar las explosiones de los gasoductos Nord Stream que ocurrieron en septiembre pasado. Bueno, hace falta decir que ayer mismo estaba diciendo alguien desde Estados Unidos, evidentemente desde los lugares de presidencia, que ellos no tenían nada que ver con esta cuestión del Nord Stream. Durante una entrevista con CNN Live, el ganador de un premio Pulitzer expresó que al crear condiciones para el conflicto, Estados Unidos ofreció al presidente de Rusia, Vladimir Putin, un argumento que llevó al pueblo ruso a consolidarse detrás de su líder. En este sentido, responsabilizó específicamente al secretario de Estado Antony Blinken, al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y a la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, a quienes calificó de halcones que tienen odio duradero hacia Putin y es casi personal, porque, como expresó Hersh, encendimos la mecha y la tiramos allí. De hecho, dejaron plantados a la OTAN y Europa, diciéndoles que van a tratar de ganar esta guerra con un gobierno totalmente corrupto, añadió el periodista, refiriéndose a las autoridades de Ucrania. Fue un suicidio pensar que se puede ganar esta guerra, que Ucrania puede ganar esta guerra porque simplemente hay demasiada corrupción. Fue una decisión muy mala, aseguró. La administración Biden debía, según él, buscar la paz y alcanzar un acuerdo con Rusia para evitar el conflicto bélico. Fue estúpido no tratar de asegurar de inmediato al gobierno ruso de que no estábamos interesados en convertir a Ucrania en un miembro de la OTAN. En cualquier caso, la OTAN no quería a Ucrania por su corrupción, explicó. Interesantes las palabras de este señor, que ganando hasta un premio Pulitzer y lo están desacreditando tanto como pueden. Y no dice tonterías, precisamente. Sunak, que es el primer ministro del Reino Unido, pedirá a la OTAN aumentar el apoyo militar a Ucrania. Y ahora iros fijando en la escalada que irá haciendo todo esto en días. Filipinas asegura que no perderá ni una pulgada de su territorio en medio de crecientes tensiones con China. Y mirando los países una vez más. Moscú. Se han confirmado las conclusiones sobre el proyecto biológico de Estados Unidos en Ucrania. Medios informan de un nuevo uso de sustancias venenosas por las tropas de Kiev contra el ejército ruso en la República Popular de Donetsk. Desde la Duma estatal destacan que una comisión parlamentaria investiga el caso. La vicepresidenta de la Duma, Irina Yarovaya, acusa a Estados Unidos de participación directa en las actividades biológico-militares en Ucrania e insiste también en que el uso de sustancias venenosas por parte de Kiev en el Donbass debe ser calificado como un crimen internacional. Claro, ellos dicen esto, los otros lo niegan, como siempre. La OTAN defiende una aproximación agresiva en Ucrania para cortar las alas a Putin y desalentar a China. Alemania defiende una demostración de fuerza como única respuesta a Putin. Y desde Ucrania, los países que se declaran neutrales están apoyando a Rusia. Fijaos cómo todos son presiones. Mientras tanto, al menos 5 fallecidos tras un ataque aéreo israelí contra la capital de Siria, cosa que se va produciendo cada 2 por 3 también. La tensión se dispara en el mar del Japón. Corea del Norte responde a las maniobras de Seúl y Estados Unidos con lanzamientos de misiles. Biden visita Ucrania por sorpresa y le promete a Zelensky otros 500 millones en ayudas en el aniversario de la guerra. Kiev sigue de pie. Zelensky avisa de una guerra mundial si China se alía con Rusia y Pekín acusa a Estados Unidos de avivar el conflicto. Es que es tan interesante ver todas estas palabras y cómo coinciden con la profecía. Desde luego, a quien no se le pongan los pelos de punta o la piel de gallina, desde luego, como decía Cruyff, gallina de piel, es que no se entera de nada, porque es para quedar maravillado, como profecías escritas hace tantísimos años atrás, están directamente ante nuestras narices y son las que apuntan al periodo final de la historia de la humanidad tal como la conocemos, hasta el retorno de Cristo.
Putin anuncia la suspensión del Tratado de Armas Nucleares que firmó con Estados Unidos en un discurso en el que demonizó a Occidente. La Tercera Guerra Mundial está más cerca que nunca, afirma Trump. Y el Papa dice que se ponga fin a la absurda y cruel guerra en Ucrania. ¡Ay, madre! Las palabras hipócritas. Las relaciones ruso-chinas alcanzan nuevos hitos. Putin celebra una reunión con el jefe de la diplomacia china, Wang Yi. Y esto ha ido a más en muy pocos días. Rusia y China cada vez más sumamente unidos. Cámara Baja rusa ratifica suspensión de tratado nuclear. Esto es muy fuerte, todo esto. Netanyahu sostiene que una acción militar contra Irán podría ser necesaria. Porque, ya sabes, pueden haber armas nucleares en nada en Irán. Por tanto, puede ser necesario ese ataque por parte de Israel, y no solo de Israel, quizás. La Armada de China tiene una ventaja significativa sobre la estadounidense, afirma el jefe de la Marina de Estados Unidos. Interesante, porque mirad qué llega a decir. Desgraciadamente, China tiene una ventaja significativa. No lo considero necesariamente una ventaja, pero es una realidad, lo que significa que tienen 13 astilleros. En algunos casos, sus astilleros tienen más capacidad. Un astillero tiene más capacidad que todos nuestros astilleros juntos. Eso supone una amenaza real, afirmó. Además, el alto funcionario afirmó que Pekín tiene ventajas en cuanto al número de trabajadores en los astilleros, mientras que uno de los grandes problemas de Estados Unidos es encontrar mano de obra cualificada, tras lo cual acusó al gigante asiático de utilizar trabajo esclavo. Sin embargo, no aportó datos concretos en apoyo de sus acusaciones. En fin, que ya veis que, como siempre, las tensiones van a más. Y esto, en este caso, tiene que ver con cuestión naval. La guerra en todos sus ámbitos, por supuesto. No solo es cuestión de tropas, de ejércitos de tierra, de aviación. También tiene que ver mucho los astilleros para hacer los barcos, los submarinos. El Pentágono lanza una nueva advertencia a China tras la reunión entre Putin y Wang Yi. A la vez, la vicevocera del organismo descarta que haya indicios de que Pekín le proporcione ayuda militar a Moscú. Y de eso es lo que se temen, que puede llegar a pasar. Putin anuncia misiles intercontinentales y denuncia un plan de Kiev contra Transnistria. El presidente ruso ha explicado las nuevas armas con las que contarán las tropas en su conflicto con Ucrania, a la que Moscú culpa de un plan para desestabilizar una región moldava. Fijaos cómo hay una serie de países que están en esa órbita tan cerca de Rusia, que hay desestabilizaciones en esos países. Y eso no pasa porque sí, porque evidentemente interesa que acontezca. ¿Para qué? Para ir minando más a Rusia y que el conflicto, pues precisamente no es una cosa que se vaya a terminar ya. En fin, las tensiones en Moldavia siguen, vaya que sí siguen. Y dicen, Moscú responderá ante cualquier situación. ¿Esto creéis que va a terminar solo con Ucrania? La OTAN lanza una advertencia a China. Jens Stoltenberg afirmó que el bloque militar ha notado algunas señales de que Pekín planea ayudar a Moscú en su conflicto con Kiev. Fijaos que ya no es el primero que lo dice. El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, advierte que la guerra llegará a Reino Unido a finales de la década. Qué panoramas pintan, ¿eh? 141 países respaldan en la ONU el fin de la invasión rusa de Ucrania. China se abstiene y otros 7 votan en contra. La resolución ha sido finalmente copatrocinada por 75 países, entre ellos todos los de la Unión Europea, Estados Unidos y varios latinoamericanos, Chile, Ecuador, República Dominicana y Uruguay. El resultado ha sido muy parecido a las votaciones de marzo y octubre, también para poner fin a la guerra en Ucrania, y los países que este jueves han votado en contra han sido, como entonces, los aliados más firmes de Rusia en el mundo: Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Mali, Nicaragua y Siria. Entre los abstencionistas se encuentran China, India, Sudáfrica, Cuba y una mayoría de países africanos,
Fijaos qué interesante ver el posicionamiento de cada país, ¿eh? Y bueno, os he dicho Nicaragua y he elevado el tono de voz por algo. Recordad la situación entre Nicaragua y el Vaticano, ¿eh? Corea del Norte realiza simulacros de misiles de crucero estratégicos para probar su fuerza nuclear. Estados Unidos anuncia una nueva ayuda en materia de seguridad de 2.000 millones de dólares a Ucrania. Reportan que Estados Unidos planea sextuplicar el número de sus tropas en Taiwán. La continuación de acciones hostiles de Estados Unidos se podría considerar como declaración de guerra, advierte Corea del Norte. Estados Unidos ya ha desplegado en Europa 20.000 militares adicionales, en el flanco este sobre todo, ¿eh? Estados Unidos advierte a China de graves consecuencias si ayuda a Rusia a eludir las sanciones. Es que cada vez que leo esto me viene Daniel 11, versículos finales continuamente a la cabeza. ¿Y de qué modo? Cuando dice, noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Norte Rusia, oriente China. Y decían que eran tonterías algunos. Zelensky cree que la victoria ucraniana es inevitable antes de fin de año y avisa a Putin, somos invencibles. Por otro lado, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ha ofrecido este viernes de nuevo como mediador en sendas conversaciones tanto con el propio Zelensky como con Putin, ante los que ha planteado la posibilidad de entablar algún tipo de negociación. Erdogan ha abogado por una paz justa, lo que pasa, en su opinión, por poner fin a las muertes y la destrucción derivadas del conflicto iniciado hace exactamente un año. Está dispuesto a contribuir en la medida en que sea posible para que haya un alto el fuego y una solución negociada, según su oficina. Sí, Turquía sabe que se la está jugando porque está en medio de un trayecto que tarde o temprano le va a pasar factura. El cara o cruz con China. Ucrania no se fía de su propuesta de paz y avisa de una posible tercera guerra mundial. Irán presenta un nuevo misil crucero que puede alcanzar Israel, 1.650 kilómetros de alcance. Biden sobre la propuesta china de solución política para Ucrania. Si Putin la elogia, ¿cómo puede ser buena? Seymour Hersh destapa los motivos de Estados Unidos para volar los Nord Stream. Antes lo hemos visto que decía algo, pues aquí vemos algo más. Rusia no necesitaba una guerra, tenía relaciones con Occidente y esto le era beneficioso, comenta Seymour Hersh, periodista estadounidense y ganador de un Pulitzer, en una entrevista exclusiva concedida a RT, que es el medio ruso. ¿Se provocó el sabotaje en el Nord Stream con fines políticos? Solo Snowden denunció la violación directa de uno de los puntos más sensibles de la Constitución. ¿Por qué nadie más en Estados Unidos lo hizo? En fin, son unas palabras que van mostrando para un investigador, como es él, periodista investigador, que las cosas que se han cocido por detrás no son las que quieren hacer creer a la población a nivel general. Estados Unidos alerta del aumento de la cooperación militar entre Rusia e Irán. Comienza la fase activa de los ejercicios navales conjuntos entre Rusia, China y Sudáfrica. La CIA asegura que si China envía equipo letal a Rusia, sería una apuesta muy arriesgada e imprudente. Al suministrar armas a Kiev, Occidente se convierte en cómplice de sus crímenes, afirma Putin. Fijaos cómo el suministro de armas por un lado está mostrándose así y por el otro lado como cosa buena. Qué cosas, ¿eh? Putin, Rusia debe tener en cuenta los arsenales nucleares de la OTAN mientras la alianza desee su derrota. Y esto quiere decir que ellos también deben estar preparados nuclearmente. Y Putin dice, Occidente tiene por objetivo dividir a Rusia en partes y ponerlas bajo su control. Tras la disolución, los países occidentales quizás aceptarán a Rusia en la llamada familia de los pueblos civilizados, pero solo cada parte por separado, declaró el presidente. Si esto es lo que quieren hacer con Rusia, según él, ¿esto queréis que lo van a dejar tolerar así como así? Recordemos ya lo que pasó en la perestroika, ¿eh?
Pompeo afirma que el aumento de tropas de Estados Unidos en Taiwán es un comienzo. Según funcionarios estadounidenses, la idea es desplegar entre 100 y 200 militares en la isla en los próximos meses. El exsecretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se pronunció este sábado acerca de los planes de Washington de aumentar el número de tropas que su país mantiene estacionadas en Taiwán. Enviar más tropas a Taiwán es un comienzo. Ahora debemos hacer lo correcto y reconocer a Taiwán como una nación libre y soberana, escribió el político en su cuenta oficial de Twitter. Por tanto, más leña al fuego. Irán urge a Bolivia participar en la creación de un nuevo orden mundial. Sí, no penséis que esto solo va de Europa, Medio Oriente o el Lejano Oriente o incluso hasta África. No, no, esto también va a abarcar América. Y sí, cómo no, también, no solo América del Sur, como veis aquí, también Centroamérica, ya lo veréis. Una veintena de países quieren unirse al BRICS y a la OCS, dice Lavrov. El mero hecho de enumerar los nombres de estos estados ya demuestra el fracaso de los intentos de Occidente de aislar a nuestros países, resaltó el canciller ruso. Y aquí veis la fotografía de unos cuantos de ellos. Y estad atentos ahora porque una vez más vamos a hablar de posicionamiento de países. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha confirmado este lunes que el número de países que quieren unirse al grupo BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, y a la Organización de Cooperación de Shanghái, aumentó hasta una veintena. Es indicativo que precisamente en los últimos 2 años, incluido el pasado primer año de la operación militar especial, el número de países que quieren incorporarse al BRICS y a la OCS haya aumentado drásticamente. Ahora ya hay 2 docenas de ellos, declaró el canciller en una reunión con los jefes de los órganos territoriales de exteriores de las regiones rusas. Lavrov destacó que se trata de naciones que realmente juegan un papel importante en sus regiones, como Egipto, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Argentina, México y una serie de países africanos. Bueno, casi nada, ¿eh? Por lo tanto, el mero hecho de enumerar los nombres de estos estados ya demuestra el fracaso de los intentos de Occidente de aislar a nuestro país, resaltó. Están haciendo 2 bloques y vaya bloques. Y no será precisamente para echarse florecillas y pétalos unos a otros. Medvedev advierte de que continuar armando a Ucrania llevará al apocalipsis. Habrá que olvidarse de la anterior vida durante siglos. Bueno, si supiera lo que dice exactamente este señor, con lo que menciona, se quedaría pasmado él mismo. Pero ni él mismo lo sabe, seguro. Y mientras, el 27 de febrero, el Papa Francisco realizará viaje apostólico a Hungría. Sí, en ese día salió esta noticia. ¿Y a Hungría? ¿Por qué? ¿Quién está en esa situación también de tensión entre el lado de lo que es la Unión Europea y lo que es Rusia? Pues Hungría, que está ahí en medio. Casi nada, ¿eh? Los movimientos del papado no son nunca porque sí. Y también aparecía el mismo día: invitamos a Putin y Zelensky a Asís para restablecer la paz. El padre Jean-María Polidoro firma las cartas para Putin y Zelensky en el Ecufilm Fest. Vaya, restablecer la paz y en Asís, qué cosas. Sigamos. Nunca aceptaremos la presión de Estados Unidos. China reacciona ante la postura de Washington sobre Rusia. Qué declaraciones, ¿eh? Socios bajo cualquier condición. China subraya sus lazos con Bielorrusia ante la visita de Lukashenko. ¡Qué posicionamientos! Rusia acusa a Estados Unidos de preparar una provocación con armas químicas en Ucrania. Fijaos que esto se da en más de una ocasión, este tipo de noticias, ¿eh? Unos dirán que es tontería, que es un invento, los otros que hay que ir con cuidado, en fin, lo de siempre. Finlandia inicia la construcción de un muro en la frontera con Rusia. Y ese muro llegará a tener muchos, pero muchos kilómetros. Y eso se sigue cercando a Rusia.
Y el Pentágono, desde allí dicen, Irán tardaría unos 12 días en fabricar el material para una bomba nuclear. Y esto era noticia de este 1 de marzo. En 2018, cuando la administración anterior decidió abandonar el JCPOA, Irán habría tardado unos 12 meses en producir una bomba de material fisible, declaró un funcionario estadounidense. Hemos visto las declaraciones de Netanyahu al respecto. ¿Y qué hará Estados Unidos? En fin, sigamos. Sigamos porque vamos a terminar con esto, con un vídeo de la senadora rumana Diana Iovanovici Sosoaca. Y llega a decir, tenía que morir gente. Estad atentos porque esto se dio el 8 de febrero de este año 2023 en Bucarest, Rumanía. Esta senadora dijo algo muy interesante. Estad atentos, especialmente los rumanos que seguís lo que presentamos, que sé que son muchos. Gracias a Dios. Para terminar, no ha estado mal este vídeo, ¿no? Desde luego, aún hay personas entre gobiernos de algunos países que quieren servir a Dios dentro de lo que conocen. Quizás la parte final no es la más acertada de tener que eliminar a gente que quiere hacer del mundo todo lo que ella dice, ¿no? Toda una desgracia. Pero por todo el resto ha dicho un montón de cosas que nosotros mismos hemos llegado a presentar y fijaos, ella es una política, nosotros no. Yo no sé cómo calificar su tendencia política, desconozco cuál es la tendencia, pero se supone que debe ser más de izquierdas que de derechas, no lo sé, no estoy seguro. Pero sea como sea, ha dicho cosas muy claras. La reacción del resto, no sé cuál fue, pero evidentemente esto no va a cambiar mucho, porque la profecía es clara. Todo esto irá más y nadie lo va a parar, porque el poder de las sociedades secretas y del Vaticano trabajando conjuntamente, entre ellos y Estados Unidos y todos sus aliados, no consiguen otra cosa que hacer lo que estaba más que marcado por profecía bíblica que harían, y es llevar el mundo a un panorama donde todos se tengan que someter al poder papal. Sí o sí, no habrá otra. Y los que sean de los que no hay otra, lo van a pasar fatal. Pero es profecía bíblica y acontecerá también. Lástima que la gente no sepa que esta guerra es mucho más que va de poder entre dos grandes naciones o tres. No, no. Esto va de cuestión religiosa para llevar al mundo a una situación que decidan todos tener una solución. Y esa solución, después de haber generado el problema, lo van a aceptar a las 1000 maravillas. Y el papado se la va a dar. Y Satanás, cuando venga haciéndose pasar por Jesús, se las va a ofrecer ya del modo más claro y rotundo. Y como la gente habrá desechado la palabra de Dios, como ya está desechando ahora, ¿qué hemos de esperar que harán? Pues seguir a Satanás. Y el pueblo de Dios, pues a pasarlo mal hasta el final. Pero la venida de Cristo lo va a solucionar todo y el pueblo de Dios será liberado. Dicho esto, concluimos esta parte dedicada a esta situación bélica que ya está en marcha y que se está preparando aún más colosalmente. La continuación va a ir más de lo mismo, avanzando desde donde lo hemos dejado hasta el mañana, que si Dios quiere es cuando presentemos o presentaremos esta otra parte, y veréis que esto es un no parar. Y quien crea que esto va a parar en 4 días lo tiene claro. Fijaos con qué terminamos hoy. Recordad la cita de ayer que os mostramos de Ellen White. Pues hoy otra extraída de este libro recopilatorio que es Eventos del tiempo final, no es el anterior que mostramos, de eventos de los últimos días. Este es Eventos del tiempo final. Y en estas citas recopilatorias aparece en el capítulo 8 el mensaje del tercer ángel y Apocalipsis 18. Va en consonancia con lo que presentamos ayer. Era la carta 34 del 12 de octubre de 1875. Y escribió: mientras los falsos profetas claman paz y seguridad y tratan de apaciguar la conciencia de los pecadores diciéndoles no se alarmen, todo saldrá bien, la voz de los siervos de Dios debe despertar a los que están dormidos clamando
Vendrá destrucción repentina sobre toda alma que no esté despierta, velando y anticipando la aparición del Señor en las nubes de los cielos. El mensaje del tercer ángel será proclamado con todo poder, y la tierra será alumbrada con su gloria. El mensaje de advertencia debe llevarse a cada nación del mundo. Satanás está siempre activo para obstruir el camino. Debemos ser sabios, o él prevalecerá. ¿Hemos de hablar de paz y seguridad nosotros? No. Hemos de seguir anunciando las profecías tal como son. Y estamos viendo su cumplimiento delante de nuestras narices, a cada momento prácticamente ya. ¿Qué hemos de callar? ¿Eso hemos de hacer? ¿Hemos de fomentar una perspectiva muy halagüeña cuando no va a ser así? ¿O estamos confiando en la palabra de Dios o no estamos confiando en ella? ¿O estamos diciendo lo que realmente dice o la estamos tergiversando? Y nosotros no queremos hacer eso por nada. Este mensaje va a llegar a todo el mundo. El del cuarto ángel, que es el que aparece en Apocalipsis 18, secundando, fortificando lo que decían los tres ángeles de Apocalipsis 14. Y esto es lo que debemos hacer hasta que ya no se pueda más. Porque llegará un momento en que nuestras bocas estarán selladas. No podremos dar el mensaje a nadie y empezarán a caer las plagas. Porque todo el mundo habrá hecho su decisión y ya de nada servirá hablar. Y el Señor va a silenciar a su pueblo para que no puedan decirles ya nada más por nunca. Qué cosas, ¿eh? Y pensar que para el retorno de Cristo nos quedan, ¿qué? ¿8 años? 2031, sí. Maranata 2031. El Señor vuelve. Y eso es lo que debemos anunciar, y que la gente se prepare para servirle en verdad, en lo que realmente es. Que Dios os bendiga.